Bien, sean todos bienvenidos al módulo 7, Metodología de la Investigación para elaboración de una monografía. Primeramente vamos a ver los procesos de investigación. Tenemos que entender qué es un proceso de investigación. Y para comenzar tenemos que ver la parte de la idea inicial. Las ideas iniciales o la idea de investigación con la que vamos a trabajar según Sampieri vienen a ser experiencias individuales o colectivas, un material escrito, nuevos descubrimientos y teorías emergentes. Ya, o sea, como les dije, este tipo de material o esta idea de investigación pueden nacer en cualquier momento. Pueden ir al mercado y justo se les ocurre una idea, haber terminado de ver una película y también se les ocurre alguna idea, pueden leer un correo electrónico y también se les ocurre una idea, pueden estar conversando con otra persona y se les ocurre otra idea. Entonces la idea inicial va a nacer de cualquier parte. Eso es el objetivo principal que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en este caso, en el proceso de la investigación tenemos que tener en cuenta ciertas características. La primera tiene que ser trascendente, que este fenómeno estudiado debe coadyuvar a la resolución de un problema en la sociedad. ¿Ya? Tiene que trascender, como se dice el concepto, tiene que continuar, o sea, tiene que dar solución o soporte a una problemática de la sociedad. En este caso, una problemática en la educación. Tenemos que ver que sea trascendente. La magnitud, en qué momento o en qué proceso uh, vamos a realizar la investigación. Ya, por ejemplo, en este caso, la magnitud, o en un ejemplo de la magnitud que podemos tener, puede ser la parte del COVID, que cómo ha afectado en las clases, cómo ha empezado a, a mejorar la parte del manejo de herramientas TIC, TACS, TEC, para la continuidad de las clases virtuales o las semipresenciales, entre otras. La viabilidad. Esto es importante, la viabilidad simplemente que sea posible la realización donde nosotros no tengamos que afectar a nadie o no tengamos que someter a pruebas extremas para dar soporte o dar solución. Obviamente puede existir, como en este caso con la cuarentena, situaciones que son de fuerza mayor, son situaciones fortuitas que las podemos ir adecuando. Ya, pero un caso que no puede ser viable, por así decirlo, viene a ser la parte de someter a personas a contenidos violentos o a empezar a hacer experimentos donde vamos a vulnerar derechos, vamos a empezar a vulnerar algunas actividades o vamos a vulnerar la integridad de una persona. ¿Ya? Entonces eso hace referencia a la viabilidad. Son condiciones externas al fenómeno, no necesariamente controlables, pero sí previsibles. Bien, la factibilidad, que sea posible la realización. Yo me puedo imaginar o puedo querer hacer un estudio, por así decirlo, de a ver, ¿qué estudio puede ser? A ver, un acompañamiento, por ejemplo, en este momento, hacer un acompañamiento de clases presenciales con las clases virtuales. No puede ser posible porque se están dando las medidas de seguridad. Entonces, no podemos realizar ese tipo. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta. La trascendencia que sirva para más adelante, no tiene que morir en este momento. La magnitud, en qué beneficio, en qué cantidad va a beneficiar a la sociedad o a la educación en sí. La viabilidad, si es posible, y la factibilidad, que sea posible la realización. Estos dos están vinculadas. Bien, eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Ahora, vamos a entender la parte de la monografía. ¿Qué es la monografía? Vamos a comenzar. Bueno, la definición de monografía viene de la palabra griego, que mono representa monos, representa único, y grafía representa describir. Entonces nosotros tenemos que describir un único evento. Ya, ahora una característica esencial de las monografías vienen a ser que son trabajos intelectuales, tiene que estar organizado científicamente, tiene que tener un método, por eso se les está mostrando la parte metodológica o la parte de la metodología de investigación. Tenemos que profundizar un tema, tiene que ser descriptivo, tiene que ser concreto, tiene que ser de índole investigativo y tiene que estar estructurado mediante pasos. ¿Ya? Y dar a conocer resultados factibles. Algo que quiero que todos tengan en cuenta, que la monografía no es como una tesis, ya es un peldaño más pequeño. Pues nos vamos a saltar algunos puntos que tiene que tener una tesis. Por ejemplo, que tiene que tener una hipótesis.
tenemos que aplicar algunos métodos para comprobar los resultados. En el caso de la monografía simplemente vamos a ir escribiendo o lo vamos a ir vinculando con todo el marco teórico, con un estado del arte donde vamos a dar soporte a un problema que nos vamos a plantear. Bien, ahora tenemos que tener una clara diferencia entre un ensayo y una monografía. Algunas personas lo comparan o lo igualan, por así decirlo. El ensayo tiene la característica de ser breve, subjetivo, es de opinión, es una estructura libre, sin referencias, sin subsistemas, sin apéndice y sin un lenguaje elegante. En cambio, la monografía tiene que ser extensa, tiene que ser objetiva, tiene que informar, tiene que estructurar, tiene que mantener una estructura, tiene que tener referencias, tiene que tener subtemas, tiene que tener apéndices y tiene que ser un lenguaje variado. Bien, entonces, en sí, la diferencia entre un ensayo y una monografía es que el ensayo es una apreciación personal, es una apreciación de cada uno que lo puede generar o poder crear. Es, por lo general es corto, más o menos unas 3 hojas, 2 hojas, dependiendo las características que tenga el ensayo. En cambio, la monografía tiene que ser un poco más extenso, no es de opinión y es objetiva, no subjetiva. Es decir, que no va a ser de acuerdo a lo que yo crea, sino tiene que ser algo medible, por así decirlo. Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre la monografía documental. Existen dos tipos de monografías, la documental y la aplicada. Ya, la monografía documental, que por el lapso de tiempo, creo que vamos a dar un poco más de prioridad a esto, es un estudio que se basa en fuentes bibliográficas, generalmente secundarias, donde vamos a recopilar la información y la vamos a documentar. Ya, esta característica de la monografía documental es simplemente armar o empezar a esquematizar nuestro documento con un tema específico, con un tema que vamos a dar respuesta a una pregunta de investigación y vamos a dar respuesta a los objetivos respectivos. En cambio, en la monografía aplicada necesitamos hacer un trabajo de campo. ¿En qué sentido el trabajo de campo? Tenemos que realizar encuestas, tenemos que ver verificado algunos comportamientos que ha sufrido o que tienen nuestras variables en cuestión. Ya, entonces estas son las dos diferencias. Reitero, lo que yo les sugeriría para el trabajo vendría a ser la parte documental, no tanto la monografía aplicada, porque la aplicada necesitaremos un poquito más de tiempo para realizar tal vez algunas pruebas, realizar algunos ensayos y empezar a manejar de una mejor forma. Entonces existen estas dos monografías, o bueno, estas dos monografías vienen a ser las monografías que nos están pidiendo la EMI para la parte de la titulación. Ya existen otros tipos de monografías, pero estas son las que vamos a trabajar en este momento. Ahora vamos a ver la estructura del perfil de investigación. El esquema de la pregunta o pilares de la construcción o construcción del perfil de investigación. ¿Ya? En este caso tenemos que tener en cuenta, esa es la estructura que vamos a trabajar. Va a tener una introducción, va a haber un planteamiento de problema, una formulación del problema. Planteamiento de objetivo, objetivo general, el específico, las justificaciones académicas, social, la práctica, la económica, el alcance que va a ser el temporal y el espacial. Bien, esto vendría a ser la primera entrega que vamos a ir realizando. Ya se les va a asignar las fechas, o las fechas ya están asignadas en la plataforma, mejor dicho. Y simplemente vamos a ir observando o vamos a ir denotando a qué pregunta tienen que responder cada uno de ellos. La introducción se hace al final, no al principio, porque cuando terminamos el trabajo nosotros tenemos que dar la introducción de qué es lo que va a tratar el documento. O sea, la tercera persona que va a leer nuestro documento o nuestra monografía en sí tiene que tener en cuenta qué es lo que trata en cada capítulo. Ya esa es la característica de la introducción, por eso se lo realiza al final. La introducción. El planteamiento del problema es la que nos va a dirigir o nos va a dar un enfoque de cómo va a ser nuestra investigación. La formulación del problema de investigación vienen estar relacionadas las dos, mejor dicho, las dos vienen a estar relacionadas, el planteamiento con la formulación. El planteamiento es lo que vamos a realizar y la formulación viene a ser lo que nos va a dar la guía de investigación. Ahora, estos tres puntitos tienen que responder a la pregunta del qué, o sea, qué estamos investigando.
¿Ya? Entonces, cuando uno lee la introducción, tiene que responderse de qué trata el trabajo, de qué trata el documento en sí que estamos realizando. El planteamiento de objetivos. Existen dos planteamientos de objetivos, el general y el específico. El general, como lo dice su nombre, es algo bien genérico. Y el específico son los que me van a permitir llegar a cumplir el objetivo general. ¿Ya? Y tenemos que redactarlo, tenemos que escribir respondiendo a la pregunta ¿para qué? ¿De acuerdo? O sea, ¿para qué estamos haciendo esta investigación? Entonces, estos objetivos van a responder el ¿para qué? Miren, en este caso es el ¿qué, de qué trata la investigación? Este es ¿para qué estamos realizando la investigación? Entonces, esto vamos a responder con los objetivos específicos. La justificación, que en este caso lo vamos a hacer una justificación solamente una justificación donde vamos a tomar la académica, la social, la práctica y la económica, las vamos a escribir en una página y el alcance y el espacio en el que vamos a realizar. Estos tres puntos, por así decirlo, o estos dos puntitos, tienen que responder la pregunta del por qué. ¿Por qué estamos realizando la investigación? Entonces, en la justificación vamos a decir por qué se está realizando en la parte académica, o sea, no existe el documento, vamos a empezar a ver o queremos simplemente ampliar el conocimiento. Cuando un documento es académico, siempre tiene la característica de mejorar, o sea, generar nuevas líneas de investigación, empezar a trabajar. La parte social, que vamos a dar soporte a un problema de la sociedad o un soporte a un conjunto de personas o vamos a empezar a dar una solución a un conjunto o un universo o una población de la sociedad en sí. ¿Ya? La práctica simplemente es por qué la estamos realizando, o sea, qué es lo que vamos a beneficiar al realizar esta monografía. Y la económica, cómo vamos a beneficiarle con esta monografía. Bien, entonces, ahora, la parte de los alcances. La temporal simplemente hace referencia a un lapso de tiempo con el que vamos a trabajar. Lo vamos a hacer en la gestión 2-2020, la vamos a hacer en la gestión 1-2021, 2-2021 y de esa forma se va a ir trabajando. La espacial hace referencia en el lugar con el que vamos a trabajar. Va a ser en la unidad de Riberalta, en la unidad de La Paz, en la unidad de Achocaya, yo no sé, o sea, es un lugar específico donde se va a dar solución. Esto es importante delimitar al principio. Bien, vamos a ver ahora la parte del planteamiento del problema. Y acá viene a ser simplemente el planteamiento del problema es la etapa central donde vamos a distinguir o básicamente vamos a describir nuestro problema, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a mostrar los datos de la situación e indagar. Siempre cuando realizamos una monografía, realizamos un artículo, realizamos una tesis, un proyecto de grado, siempre nos van a preguntar cuál es el problema o cómo lo estás planteando tu problema, qué es lo que vas a solucionar. Entonces, siempre, sin excepción, describimos de qué trata nuestra investigación, de qué va a tratar nuestra investigación. Obviamente que eso lo vamos a ir puliendo, lo vamos a ir armando, lo vamos a ir articulando en una pregunta de investigación. Bien. Esto se va a ir construyendo o se va presentando en una reflexión de condiciones actuales, lo que es, lo que debería y lo que debería ser. ¿Ya? En este sentido. En lo que es lo que estamos escribiendo, cómo se está planteando. Y lo que debería hacer es lo que estamos planteando. Ya lo que es lo que hemos averiguado y lo que debería hacer es lo que vamos a plantear. Bien, entonces ambos van a mostrar una situación problemática a través de los datos. Bien, también debemos identificar una pregunta principal que orienta el proceso de investigación. Esto es esencial, por así decirlo. ¿En qué sentido? Muchas veces en todas las tesis, en las monografías o en cualquier trabajo de investigación o cualquier trabajo científico que se realiza, se ve frustrado, se ve truncado simplemente por la formulación del problema. La formulación del problema es el que nos va a guiar, la que nos va a decir hacia dónde se está apuntando en la realización, hacia dónde se está apuntando en la realización de nuestra
de nuestra investigación. Si es que no está bien definida la pregunta, la investigación no va a llegar a un buen puerto. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cosas ambiguas, vamos a desarrollar una cosa, vamos a plantear otra cosa y todo va a ser un conflicto. La parte importante de toda investigación es la pregunta. Ya es la parte más importante. ¿Por qué? Porque es la que me va a guiar, es la que me va a dar las luces de cómo se va a realizar la investigación. Y la formulación del problema no es nada más que una pregunta de investigación. Esta debe ser respondida a través del proceso de la investigación. Cuando hacemos referencia a través del proceso de investigación, mediante los objetivos, en la parte de la monografía va a ser respondida mediante los objetivos que nos vamos a ir planteando. Si fuera una tesis, simplemente con la hipótesis vamos a dar respuesta a la pregunta de investigación. Bien, entonces de esa forma se va a ir articulando todo. Ahora, ¿por qué es tan importante la pregunta? Porque no solamente va a orientar cómo vamos a desarrollar la investigación, no solamente va a ser ese enfoque que vamos a tener, sino también me va a ayudar a sacar el título de la investigación. Ya por eso es bien importante la pregunta de investigación. Primero me va a delimitar hacia dónde tengo que dirigirme, me va a dar o me va a permitir redactar los objetivos de la investigación y sobre todo va a salir del título de investigación. ¿Ya? De ahí va a salir, de la pregunta de investigación sale el título de la investigación. Sea la tesis, sea la monografía, sea el artículo, sea lo que ustedes deseen. De la pregunta de investigación sale el título de la investigación. Bien, eso es algo bien importante. Por eso les dije, si es que no está bien identificado la formulación del problema o no está bien identificado la pregunta de investigación, estamos más o menos como en un barco en la deriva. No tenemos norte ni tenemos sur. Tenemos que tener algo bien claro, bien establecido. Bien, ahora, ¿cómo vamos a plantear los objetivos? La formulación de los objetivos. Los objetivos de investigación se construyen en definición de propósitos o metas que tenemos que alcanzar. ¿Ya? Es algo que tenemos que realizar. La formulación de los objetivos se clasifican en objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general va a tener la característica que es el fin último, o sea, qué es a lo que quiero llegar. Y el objetivo específico van a ser tareas preliminares que van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Son acciones operativas. Cuando hacemos referencia al objetivo general, hacemos referencia al que me va a dar en un panorama qué es lo que tengo que realizar. Este objetivo general me va a ayudar o me va a permitir identificar, me va a permitir visualizar la respuesta a mi pregunta de investigación. En la monografía, este objetivo general es el que me va a dar respuesta a la pregunta de investigación. Los específicos simplemente van a ser cosas puntuales, específicas, como su nombre lo indica, del objetivo general. O sea, lo vamos a ir describiendo, lo vamos a ir puntualizando en cada una de estas actividades. Cabe recalcar que no tenemos que realizar las actividades o no tenemos que redactar las actividades que vamos a hacer. Es decir, vamos a levantar encuestas, eso no se puede escribir en un objetivo específico, son tareas. Bien, o mejor dicho, son actividades que no las podemos llevar. Ahorita nos vamos a dar cuenta de una mejor forma. Verbos para objetivos generales. Para realizar los objetivos generales es recomendable utilizar verbos en infinitivo. ¿Ya? Y tienen que tener un amplio significado, ¿de acuerdo? Debiendo cubrir casi por completo el problema. Ya, por ejemplo, podemos optar por estos verbos. Miren, adaptar, calcular, comparar, contrastar, evidenciar, exponer, facilitar, identificar, interpretar, orientar, entre otros. ¿Qué característica tienen todos estos verbos? ¿Qué característica tienen todos estos verbos? Tienen la característica simplemente de ser en infinitivo. ¿Ya? O sea, siempre tienen que terminar en un verbo infinitivo. ¿Ya? Es decir, siempre van a estar con los AR, proponer, plantear, producir, solicitar, valorar, ¿ya? Desarrollar, discriminar. Siempre, de los siempre, tienen que estar en un verbo infinitivo. Jamás tiene que ser algo fijo. ¿Ya? Entonces estos pueden ser algunos objetivos generales.
Ahora, los objetivos o los verbos para objetivos específicos. Para la definición de los objetivos específicos se recomienda el uso de verbos infinitivos con un significado más restringido, ¿ya? Y directo. Es decir, que no sea tan genérico. O sea, lo que no se ha podido escribir en la parte general, en el objetivo general, acá lo tenemos que definir. Como estamos hablando, o vamos a realizar una investigación en la parte de, o vamos a realizar una monografía en la parte del diploma de educación, tenemos que utilizar más o menos estos verbos que vienen a ser la taxonomía de Bloom, que pueden ser conocimiento, evaluación, síntesis, análisis, ampliación o comprensión. Y acá nos está dando algunos ejemplos de los verbos apropiados para aplicar uno de estos dominios. Bien, acá van a estar también los productos del estudiante, lo que vamos a generar con el estudiante. Obviamente que con esto lo vamos a plasmar nuestro objetivo general. Bien, vamos a ver la parte de la formulación del objetivo o la formulación de los objetivos. Como se dijo un momento atrás, el objetivo general tiene carácter estratégico como propósito final, ¿ya? Y los objetivos específicos tienen carácter operativo funcional como tareas intermediarias para alcanzar el objetivo general. En la experiencia que tengo revisando la parte de investigación, se les recomienda utilizar estos verbos: explicar, analizar, conocer, escribir, para objetivos generales. Para objetivos específicos, trabajar con uno de estos verbos: aplicar, justificar, observar y empezar a realizar cada una de las actividades. Bien, viene la parte de la justificación. Y las justificaciones en esta parte de la propuesta se expresa para exponer el por qué y para qué de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a ver la parte del nivel científico, que va a expresar la importancia y las razones teóricas, metodológicas, técnicas y operativas para la disciplina en cuestión. Bien, el nivel social. Se expone la relevancia, la importancia que tiene la propuesta para la sociedad. Y por último, el nivel económico, que viene a ser la relación de importancia que tiene la propuesta para la sociedad y unidades administrativas. En el científico siempre va a ser las justificaciones de por qué estamos realizando dicha investigación, en qué va a coadyuvar, en qué va a ampliar el conocimiento existente. En el social, cómo va a beneficiar a nuestros estudiantes, cómo van a beneficiar a una unidad educativa, por así decirlo. Y en el económico viene a ser la parte como monetaria, en que realizando esta investigación, realizando esta monografía, vamos a ahorrar, digamos, miles de bolivianos o miles de dólares en implementación de nuevas herramientas para un mejor aprendizaje. Entonces, de esta forma nosotros lo tenemos que ir realizando. Bien, hasta este punto vendría a ser la primera presentación del trabajo. Entonces no olviden recuerden que es ayudar sin esperar recompensa. Si tienen dudas, consultas o tienen algún comentario, por favor no duden en hacerlo conocer bien en la plataforma o mandándome un mensajito al personal. Bien, espero que todo esté claro, espero sus consultas. Gracias.